Nos complace compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, la invitación a reflexionar juntos, como hacemos siempre, durante esta próxima media hora, y seguramente lo vamos a disfrutar, lo vamos a lograr seguramente, especialmente porque tenemos un invitado que nos acompaña, que tiene mucho para aportar, y eso va a ayudar a este proceso un poco más de profundidad a lo que estamos acostumbrados. El mundo está sacudido y aturdido por el flagelo de la desigualdad, no decimos nada nuevo. La sociedad planetaria padece una cuantiosa deuda de equidad. ¿La pagará alguna vez? Y un interrogante que, a juzgar por lo que acontece en el presente, arroja más incertidumbres que certezas. Leíamos no hace mucho un excelente reportaje reproducido por el diario Clarín a la epidemióloga británica Kate Pickett. Ella daba cifras internacionales muy ilustrativas y a la vez preocupantes si trasladamos el tema del análisis a nuestro propio contexto, a nuestra propia comarca nacional. Por ejemplo, en los países más desiguales hay 12 veces más ciudadanos encarcelados y 8 veces más embarazos adolescentes. Y hay más, según Pickett. La desigualdad social perjudica más a los sectores con mayor nivel de vulnerabilidad. Es una verdad de perogrullo que en una sociedad desigual, hasta los privilegiados o económicamente pudientes también sufren las consecuencias. Agregaba Pickett que en las clases sociales altas se agudiza el temor a perder el estatus y caer en situación de pobreza. La ansiedad lleva a altos índices de estrés, alcoholismo, juego, consumismo en general. Es decir, se activan conductas adictivas. Hay una conclusión que expone la citada profesional que es revelador. Si persiste la desigualdad económica, no es suficiente contar con un sistema de sanidad pública eficiente. Señala que la sanidad pública eficiente sirve para curar, pero no para prevenir, que es precisamente lo que se requiere. En realidad, acotamos nosotros, un buen sistema de salud implica también tomar en cuenta la prevención. De lo que se trata finalmente es de cambiar la matriz que domina el mundo. Hay que darle un giro copernicano a la cultura actual. Un mundo con destino no puede continuar indefinidamente siendo un mundo con desigualdades crecientes. Claro, fácil es decirlo y seguramente mucho más complejo, como está sucediendo, llevarlo a la práctica concreta. La Argentina, un país potencialmente rico y con un porcentaje muy elevado de su población en situación de pobreza, está desafiada a descifrar nuevos paradigmas que apunten a la inclusión, que es el gran tema al que nos tenemos que quizás ocupar con más denuedo. Las letras T, a la que hace referencia el Papa Francisco, tierra, techo y trabajo, son una orientación clara para intentar una paulatina erradicación de la pobreza. Para hablar de estos temas y otros hemos vuelto a convocar a un muy querido amigo, como decíamos antes, además escritor y periodista. Nos estamos refiriendo a Fabián Bossuet, que además es el líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes y tiene mucho para aportar, tanto como periodista, tanto como escritor, también como ciudadano y también como intelectual. Hola Fabián, un gustazo que estés con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Al contrario. Compartir el momento tan especial que tienen, Rincón de Reflexión de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nosotros agregaríamos a las 3T que identifica el Papa Francisco una fuerte apuesta a la educación de calidad. ¿Cómo lo verías vos? Y claramente la Argentina tiene ahí uno de sus puntos de apoyo claves y también una de sus asignaturas pendientes fuertes, ¿no? O sea, como bien decías, estamos atravesados por fuertes brechas de desigualdad y la desigualdad educativa también en relación a cómo medimos nosotros nuestros indicadores de rendimiento, tiene que ver con una muy fuerte caída y retroceso, no solo respecto de otros países cuando se ven los indicadores actuales, sí, inclusive a nivel regional, sino sobre todo respecto de nuestro pasado y respecto de nuestro potencial de recursos humanos y expectativas. O sea, es un país que está atravesando una fuerte brecha de subdesarrollo respecto de sus propias capacidades y potencialidades, ¿no? Y el tema educativo ahí es claramente central. El tema educativo que no es solamente el tema de la enseñanza. Claro. ¿No? Es como también bien decía, es un tema cultural, de inclusión social.
qué significa hoy la educación, no solamente para capacitar recursos, aprendizaje, sino el aprendizaje social del día a día, ¿no? No es el tema solamente de las escuelas, los colegios, las universidades, sino la propia concepción de sociedad que tenemos, ¿no? Decíamos, el tema educativo hoy está en los medios, está en el tiempo libre, está en el trabajo, está en cada uno de los aspectos que tienen que ver con nuestra actividad individual, familiar y social, ¿no? Vos sabés que a veces la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene 10 establecimientos educativos, muchos de ellos ubicados en zonas geográficas y socialmente más vulnerables. Y creo que hemos hablado tanto en algún programa anterior como en privado, cierta confusión casi incomprensible a esta altura, aún entre la dirigencia docente, la dirigencia política, acerca de la educación, ¿no? Y la educación de calidad. Y la confusión radica en que muchos dicen, este es un país que tiene inclusión educativa porque todos van a la escuela. Claro, la escolarización. La escolarización es una cosa, la educación es otra, y la educación de calidad es otra totalmente distinta. Ahora, es tan difícil, Fabián, de entenderlo. Nosotros que venimos ambos también de una institución como esta, que nos enseñó y nos enseña que el proceso educativo es mucho más que el aula, es un poco lo que decías vos, la familia, la sociedad, la comprensión del mundo, los lazos, la interacción. Exactamente, la manera de construir nuestros vínculos ¿cierto? Sociales, interpersonales. Y ahí yo creo que también vale la pena colocar un prisma en perspectiva histórica y contexto, ¿no? O sea, ¿no? Me parece que, en función también de qué tipo de análisis nos sirve a nosotros para sacarnos de la coyuntura y ver en perspectiva, decir, porque vivimos entre lo urgente y lo importante. Es otra brecha que tenemos, claro, ¿no? O sea, estamos viviendo detrás de la urgencia, hemos tenido un verano muy especial y particular. Y lo decís vos, ¿no? Que tuviste que atenderlo. Pero dejamos que ocurra lo que debe ocurrir, postergamos hasta el momento, y empieza el ciclo lectivo, empieza la escalada de conversaciones que tendrían que haber comenzado meses atrás, y de golpe pareciera que el tema del ciclo lectivo se remite a la relación de los gremios con las autoridades educativas y del inicio del ciclo lectivo, y de que abran las puertas las escuelas para que los chicos tengan su lugar de recepción, y con eso nos quedamos conformes. Ya eso es un éxito. Sí. O sea, ese es el punto al que hemos llegado, ¿no? Es interesante esto que decís vos, y eso tiene que ver con lo otro, con que después medimos la cuestión relacionada con las normas y el cumplimiento de las normas, que es la otra brecha, ¿no? Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que decimos que hacemos. Entonces nos quedamos aferrados. Y eso vale tanto para quienes emiten el discurso oficial como para quienes lo escuchan, ¿no? Nos quedamos aferrados a lo que el gobernante o la autoridad o el reclamante dice, y después lo que hacemos va por otro carril, ¿no? O sea, ¿qué hacemos dentro del aula? ¿De qué manera medimos el vínculo entre los alumnos y los maestros? ¿De qué manera medimos los vínculos de los maestros entre sí como comunidad educativa y en relación con los padres? Y bueno, después viene lo que obviamente ocurre, que es que todos estamos muy ocupados con nuestros propios problemas inmediatos, ¿no? Entonces, ¿cuánto atendemos cuando después tenemos la posibilidad de reunirnos con nuestros hijos a lo que ellos vivieron durante el día, las expectativas que tienen, sus proyectos, sus actividades? Y todavía no hemos metido en el núcleo del asunto las tecnologías, ¿no? Que es la otra cuestión. ¿Cuánto espacio nos damos para el contacto cara a cara cuando estamos atravesados por esta nube de hipercomunicación que nos separa en vez de reunirnos? Absolutamente. Entonces, es muy interesante esto que decís. Y vos has escuchado como nosotros que es necesario cambiar la escuela secundaria. Es necesario cambiar la escuela secundaria porque así como está, los chicos no se aburren, los chicos no aprenden, los chicos no están satisfechos.
hay mucha repitencia, lo cual es cierto, es un Sí. tema que no se le está dando mucha importancia, pero se está dando mucha repitencia. La repitencia es el paso previo al abandono. Claro. Bueno, Entonces, también ahí, discúlpame la Sí. interrupción, ¿no? Veamos el aspecto tal vez positivo de esta cuestión principal de la educación media, que ahí hay sí una extensión de matrícula, ¿no? O sea, Sí. hay que decir, bueno, eso tiene que ver con que aumenta la demanda, la escolarización media creció y entonces lo que hay que hacer es lograr que permanezca. Exactamente. Que permanezca, porque el tema es la deserción en el tiempo. Cuando cuántos terminan los que comienzan, ese es muy desalentador. Lo cual requiere algún cambio en cuanto al seguimiento, que no pasa solamente por la modificación metodológica, pedagógica. Uh-huh. Sin embargo, nosotros que tenemos escuelas secundarias con muchos alumnos, hemos tomado una decisión política. Bueno, estamos hablando de cambio de la educación media, de la educación secundaria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir con los títulos, hay que cambiar. Hemos tomado la decisión, este año, posiblemente en agosto, hemos convocado a un especialista europeo, que ellos han trabajado mucho el tema de la educación media, para venir a Argentina, por cuenta y riesgo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, para hacer talleres formativos con nuestros docentes, pero además puestos a disposición de la comunidad como una herramienta. Es decir, si vamos a cambiar la escuela secundaria, si queremos, empecemos a trabajar, no nos quedemos con el título, sí. Hay que cambiar. Y esto me parece que nos pasa mucho, ¿no? Sí, hay muchísima, digamos, el trabajo de taller, capacitación permanente. Y decía, a ver, ¿qué experiencias hay? Viste, hablamos mucho de Finlandia, pero la gente cuando habla de Finlandia no se pone a pensar que a Finlandia le llevó más de 20 años este cambio. El caso de España, que tiene algunas experiencias muy interesantes, ha llevado mucho tiempo. No es mágico, ¿viste? Nosotros creemos que hay que cambiar y mañana cambiamos, ¿no es cierto? Interesante además lo que planteás, porque ahí también de dónde surge la iniciativa, ¿no? O sea, es realmente un tema en el que hay que quedarse esperando que baje de las autoridades nacionales o de las jurisdicciones, o en realidad ahí está, ¿no? La célula, la unidad vital que supone la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones intermedias y los colegios con sus propias comunidades educativas locales, ¿no? Escuelas, colegios. Es cierto. Y ahí vemos una enorme riqueza, ¿no? Muchísimo. Es un fermento, vale la pena. Y estamos en la educación media, también estamos atravesando ahora el centenario de la reforma universitaria, ¿no? Claro. Que fue el semillero también de toda una sociedad emergente. O sea, miramos a veces la historia de la universidad y no la vinculamos con lo que fue esa sociedad emergente, producto de la inmigración, producto del poblamiento nacional, de cómo fueron transformándose las instituciones en ese país emergente en el siglo XX. Sí. No era solamente el modelo agroexportador y la inmigración prefigurada por los próceres de la generación del 80, ¿no? O sea, había pasado mucha agua bajo el puente, había sedimentado y había ahí un núcleo de efervescencia que iba rompiendo compuertas. Claro. Hay que mirar hoy dónde están esos núcleos de efervescencia que rompen compuertas día a día en una sociedad interconectada, globalizada, integrada como la que vivimos, ¿no? También es necesario ponerle un límite a aquellos que a veces sostienen la educación es todo. Es cierto que la educación es una parte fundamental, pero la educación, si no articula, nos parece, con una política social, con una política sanitaria, con una política de hábitat, es difícil que logre resultados. Acá empieza a aparecer el pensamiento sistémico, ¿no? ¿Viste? Sí, que está tan alejado de la dirigencia, en general, la dirigencia política en particular. El pensamiento sistémico, el todo tiene que ver con el todo, pero esto requiere alejar la magia, alejar toda esta cuestión de media hipnótica para decir, no, che, mire, esto va a llevar tiempo, tiene que ser articulado, tiene que ser consistente, tiene que ser sostenido del tiempo. Hay que decirle a la gente que esta solución no va a ser en un año, en 2, ni en 3, sino en generaciones. Ahora, ¿cómo hace un político para decir esto sin que lo eche por la ventana? Bueno, confiar además en que las respuestas
van de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, ¿no? Vivimos... Sí. Porque todo el hilo conector de cada uno de estos aspectos que se integran en una visión sistémica es un concepto a lo mejor un poco antiguo, que es la cultura cívica, ¿no? Uh-huh. La cultura cívica se enseña, se practica y se plantea en el ejemplo cotidiano. Y tenemos nosotros una cultura cívica históricamente atravesada por una concepción, digamos, muy personalista, muy autoritaria, muy democrática en su base, como vemos a nuestro hermano, a nuestro compatriota, a nuestro vecino, pero con una desconfianza esencial respecto de nuestras capacidades de autogobierno. Necesitamos siempre pensar en que es el Estado, el gobierno, el presidente, quien tiene que bajar línea, y por supuesto que estamos exigiendo ejemplos, conductas, y para eso también los elegimos. Ese es otro aspecto, ¿no?, que podemos comentar luego, pero si vemos nuestra historia, también las respuestas empezaron de abajo hacia arriba, en la conducta individual y en la conducta social, en las demandas sociales y exigencias, en las protestas y en las consecuencias de ello. Bueno, tenemos muchos ejemplos más recientes respecto de cómo la movilización de la opinión pública va generando agendas, y en buena hora que los políticos las recepten y que hagan buenas encuestas, en todo caso, ya que están tan preocupados por las encuestas, para receptar cuál es ese clamor ciudadano, plural, no uniforme, no homogéneo, no aplastante, sí, esencialmente diverso. Pero me parece que ahí hay un tema inicialmente muy importante, es decir, invertir esta pirámide que va del vértice a la base y colocar la base en el vértice, que es la sociedad que delibera, que discute, que demanda, y la consecuencia de eso tiene que ser lo que los líderes políticos generen como propuesta, no prestando oídos, no dirigiendo, orientando, y no yendo detrás de lo que la sociedad pide, pero sí dando respuestas a lo que la sociedad pide. Y podemos un poco conversar sobre qué momento político estamos viviendo en ese sentido, ¿no? Sí. Si vos haces una encuesta a boca de jarro con la gente por la calle y pones un orden de prelación en cuanto a quién es más importante en la República, casi con seguridad un alto porcentaje iría con los políticos. Y lo que decís vos es exactamente al revés, y lo que sostenemos nosotros, ¿no? Lo más importante en una república es el ciudadano, los ciudadanos. Sí, en el medio hay mucho ruido, ¿no? O sea, como periodista tengo que asumir también la autocrítica y la responsabilidad que nos cabe. Claro. En el medio hay mucho ruido porque lo que hoy se entiende por vida social suelen ser fuegos de artificio, entretenimiento, grandes figuras protagonizando escándalos o escandaletes o pequeños episodios efímeros que pueblan las redes sociales y nos mantienen entretenidos por un rato. Pero cuando nosotros vemos que las noticias más seguidas o que más atención acaparan son las noticias tal vez menos importantes, bueno, tenemos que saber decodificar qué significa eso, sí, y qué vamos a ofrecer, sí, aparte de eso. Bueno, porque ahí también tenemos a la sociedad desnuda frente a sí misma en el espejo, ¿no? Cuando un jugador de fútbol que pasa el semáforo en rojo y que intenta coimear a un agente de tránsito y es al mismo tiempo un ídolo popular, y estamos discutiendo sobre si debe ser sancionado o no, eso nos revela también ciertas conductas, sin duda, o disvalores, ¿no? Disvalores. Que están muy alojados adentro de nuestra cultura también. Vos hiciste algo que no es muy común, dice autocrítica como periodista. En realidad la autocrítica se tendría que hacer en todos los ámbitos de la dirigencia de la sociedad: la política, la sociedad civil, los empresarios, ¿no? No es tan común. Sí, claro, por no cierto, es tan común. Es así. Y si vos no haces autocrítica, difícilmente corrija, porque
No sé si a vos te ha pasado. Yo no conozco a nadie que haya aprendido de los éxitos. El éxito generalmente te nubila. Aprendés de los errores, aprendés de análisis de aún de tus propias conductas para de alguna manera corregirlas, ¿no? Esto es importante y te falta. Ahora, este momento político, social, económico de Argentina, ¿vos los ves con expectativas, con un horizonte de futuro, o te parece que esto va a requerir un trajinar muy intenso antes de ver las luces allá en el... Decía un filósofo, pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad, ¿no? Sí. Hay razones para ambas cosas. A mí me parece que es un momento muy virtuoso potencialmente, el momento político e histórico que estamos viviendo, porque es un momento de aprendizaje, es un momento ideal para el aprendizaje, un poco por lo que vos planteabas. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos un gobierno bastante atípico, es un gobierno que no ha surgido de los grandes partidos tradicionales, es un gobierno que ha surgido de la consecuencia de una situación política novedosa, que no tiene mayoría parlamentaria, que no le alcanza con lo que tiene para gobernar, que no tiene un poder omnímodo o un poder hegemónico o un poder con base suficiente para llevar adelante los propósitos, lo cual lo obliga a dialogar, a negociar en el Congreso. Y tenemos una oposición cuyo actor protagónico es una cabeza partida en muchos pedacitos, ¿no? Porque el peronismo históricamente estuvo asentado en una cultura del poder, en una cultura del liderazgo personalista, único, en una cultura de la mayoría natural, somos la mayoría natural. Bueno, han dejado de ser, de momento han dejado de serlo, han dejado de ser el poder político con el cual hay que contar para llevar adelante el gobierno a nivel nacional, o lo mismo ocurre en el principal distrito del país, en la provincia de Buenos Aires. No tienen un liderazgo único, están sin brújula, tienen que discutir hacia adentro y aprender lo que significa una cultura de la oposición constructiva y de la comunicación con los problemas sociales desde otro lugar, porque el lugar que tenían ha dejado de existir. Entonces tenemos así dos actores que necesitan aprender para madurar y colocarse a la altura de las circunstancias. Luego tenemos una sociedad que también tiene una cantidad de demandas y tiene que preguntarse si lo económico es realmente lo más importante o lo económico se integra con lo social y con las demandas de derechos que están también ahí al tope de la agenda. Calidad de vida significa hoy tener recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas. ¿Cuánto de eso es? ¿Cómo se coteja eso con calidad de vida vinculada con valores que hagan una sociedad más digna, ¿no? Y eso tiene que ver con esta revolución de derechos en la que estamos viviendo, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con nuestro invitado de hoy, que es Fabián Bossuet, escritor, periodista, amigo. Vos conocés mucho al peronismo. Hubo una época igual que esta donde el peronismo tuvo que transitar un poco por el desierto. Sí, el desierto en nuestro país está plagado de pequeños oasis, manantiales y como se llama, y puertitas sobre las que permiten escapes, ¿no? Escapes hacia autopistas a veces que hacen que se busque el atajo en vez del camino. Bueno, hubo un momento que podría ser comparable, que es el de los primeros años de la democracia, ¿no? Del 83-89, claro, con Alfonsín. Digamos, del 83 al 87 el peronismo venía de un ostracismo largo, venía de la
falta de liderazgo tuvo que emprender la renovación. Recordemos que en los primeros años del gobierno de Alfonsín la jefatura del peronismo seguía siendo la expresidenta Isabel Perón, sí, claro, desde el exilio, ¿no? Desde su retiro en España. Y estaban los viejos dirigentes sindicales y estaba la vieja guardia política, y vino la renovación, Cafiero, Menem, toda una nueva línea de dirigentes, y eso construyó otro terreno de marcha para la transición democrática. Tal vez vivamos un momento comparable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, no necesariamente la comparación histórica supone que tengan que elegir el mismo camino. También el peronismo es un gran movimiento que tiene muchísimas contradicciones internas, y hoy día lo que vemos a nivel internacional es que los viejos partidos y movimientos políticos están eclosionando, hay un gran Big Bang. Eventualmente no hay que quedarse esperando que el peronismo en sí mismo no tiene por qué seguir existiendo como una unidad. A lo mejor es bueno también para la democracia que se decante en distintas expresiones políticas. Si fuera así, sería bueno que eso decante por las diferencias ideológicas, sí, que por las peleas personales, que también pesan muchísimo. Sí. Emerge un liderazgo y todos van detrás de él, y el peronismo en ese sentido, como decíamos, como es una cultura del poder, el momento en el que decanta un líder o un candidato se encolumna. Sí. Habrá que ver si es posible que eso ocurra cuando hay intereses provinciales diferentes, nacionales también, en función de cuál es la base de apoyo. La sociedad argentina, el peronismo ha sido expresión de un movimiento policlasista, y distintos sectores sociales se vieron reflejados en esa unidad, y eso en algún aspecto fue bueno para la democracia y en otro aspecto fue malo para la democracia, porque al estar integrados como unidad expelían a los que no lo eran, como mayoría nacional y popular. Sí, entonces sí. La democracia requiere pluralismo, y el pluralismo se expresa en distintas expresiones, y cuanto más representativas de sus electorados y de sus bases de demandas tengan, mejor. ¿Ves, como pregunta final en este diálogo que se pasa tan rápido que quisiéramos prolongarlo, la Argentina está entendiendo el mundo como el mundo está yendo y su complejidad, o estamos manejando algunos códigos que a lo mejor por lo menos habría que revisar? Y tenemos que revisar todo el tiempo, es un mundo cambiante vertiginosamente, y cuando vos decís Argentina también habría que especificar si nos referimos a la política exterior argentina o a la visión que los argentinos tenemos de los problemas internacionales. Hay una mirada también muy diversa en algunos aspectos. Digamos, hoy pensar los dilemas inserción o aislamiento es una completa tontería. Sí, claro. ¿No? O sea, quienes dicen, bueno, tenemos que defendernos de, y entonces hay que cerrar las fronteras, es un absurdo. Y quienes dicen tenemos que insertarnos en el mundo, y también un poco es parte del discurso hoy en boga, nos insertamos en el mundo porque nos abrimos. Sí. ¿En qué mundo y qué significa abrirse y qué significa insertarse? Bueno, fuimos de las relaciones carnales en los 90 sí. al modelo de autonomía sustentable, entre comillas, que vino después. Yo creo que ni una cosa ni la otra, los ciclos pendulares y esta visión de que el mundo es de una manera o de otra no nos sirve. Sí nos sirve pensar que estamos dentro del mundo, estamos en la periferia, estamos en el sur, tenemos muchas condiciones, talentos, recursos para aprovechar nichos, espacios, mercados,
Lo que hace falta es una estrategia inteligente de inserción en cada uno de los aspectos. Y bueno, yo creo que tenemos problemas de personalidad como país. También, ¿no? Entonces, totalmente una muy buena síntesis. ¿Cómo se resuelven los problemas de personalidad? Y bueno, se resuelven aprendiendo de los otros y teniendo más autoestima, que eso es lo que permite tener una conducta consecuente y persistente en el tiempo, no diferenciarnos de nosotros mismos en el pasado, ser consecuentes con lo bueno que hemos hecho en el pasado y llevarlo adelante. Fabián, como siempre, un gustazo. No, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Estás en tu casa, como siempre. Sí, lo sé. Seguimos en contacto. Gracias, Norberto. Ha sido Fabián Bosuer, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina Andi camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.